Como lo mencionó también el congresista, el BRAE hay dos BRAE. Y el congresista dice, ustedes le denominan, en la zona le denominan el falso BRAE y el BRAE verdadero. Cuando decimos focalización, el BRAE está focalizado, es focalizar en todo caso, priorizar las inversiones en ese espacio. Lo que pasa es que cuando conversamos con los ministerios y le pedimos que nos informen sobre las acciones que ejecutan, y le decimos, mira, estamos haciendo tal o cual cosa en el BRAE, no sé, Ministerio de Trabajo, por citar alguno. Estamos haciendo actividades en el BRAE. ¿Y en qué parte del BRAE estás? Y nos refieren que están en Pampas, están en Huanta, sin desmerecer que hay necesidades allá. Pero decimos, focalicemos aquí, focalicemos y prioricemos las intervenciones en este ámbito. Ese es el esfuerzo que hemos venido haciendo desde el año pasado y esperamos que se refleje, incluso el plan BRAE, que estamos en proceso de elaboración, está diferenciando esos dos ámbitos. Una línea de base o brechas, en qué situación está el ámbito directo del BRAE y en qué situación está el ámbito de influencia del BRAE, para en función de ello poder medir los resultados. Porque si no, igual, viene una lista de proyectos, viene un listado grande de proyectos y no vamos a dinero que se ejecuta, ¿qué resultados hay? Tenemos que comparar esos resultados. Tenemos que hacer efectiva esa inversión y mostrar resultados. Es por eso cuando le decimos a este congresista que focalizar justamente es poder priorizar las inversiones en este espacio del ámbito. Gracias. Puntuales. Presidente, yo hacía esta pregunta a propósito de lo que se decía. Esto es un tema técnico, que se decía aquí de que no hay una línea de base. Y entonces yo me pregunto cómo se focaliza si no hay una línea de base. De razón que esas mesas técnicas no tienen fruto, pues. ¿Por qué? Porque no hay línea de base, entonces no se focaliza, entonces tenemos un problema. O sea, al final, ¿cómo focalizamos? Es un tema técnico. Focalizamos directamente por nuestro criterio, lo que nos parece. Entonces acá hay un tema que seguramente habrá que responder. Voy a pasar... Señor presidente. Bueno, con todo gusto, presidente, me pide una interrupción. Señor presidente, con su venia, justamente sobre este tema técnico, en la medida que estamos recibiendo el asesoramiento del CEPLAN, la información del BRAE la estamos teniendo a nivel de distrito, justamente para focalizar en dónde están las mayores brechas y poder ahí hacer la inversión. De pronto hay distritos que ya no necesitan mayor inversión en electrificación porque tienen un buen porcentaje de electrificación. Ahorita la electrificación en el BRAE, según Energía y Minas, al 2017 es 80%. ¿Sí? Esperan llegar al 84, 86% al 2021. Pero de pronto hay distritos que han avanzado más, igual con el tema de saneamiento. Perdón, con el tema de agua, por saneamiento sí estamos bien bajos, a pesar de que hay una propuesta, el Plan Nacional de Saneamiento dice que en zonas urbanas al menos espera el 2021 llegar al 100% de saneamiento. Entonces, a partir de la información que tengamos a nivel de distrito, brechas, a nivel de distrito, podremos focalizar o priorizar tal o cual inversión va a ser más relevante. Yo creo que ahí la MUBRAE también nos puede ayudar a futuro en este proceso. A ver, vamos a evitar el diálogo, por favor, que termine las preguntas, formular las preguntas el congresista y luego de manera conjunta también ustedes puedan responder. Pero, presidente, a través suyo, yo con todo gusto, me pide una interrupción la señora Carmen Macías, yo con todo gusto le doy la interrupción, presidente. Tiene la palabra. Usted, congresista Morales, y con mucha propiedad, planteaba lo de la no línea base. Es cierto, o sea, en la anterior gestión no hubo línea base. Y cuando estamos hablando del PROBRAEM, estamos hablando del Ministerio de Cultura, no de Vida, no hubo ninguna línea base. Entonces, si ustedes me preguntaran a mí o preguntaran al equipo, ¿qué adelantos? ¿Cuánto se disminuyó el espacio cocalero? ¿Cuántos señores productores de coca dejaron la coca? No lo podemos tener porque sencillamente no hubo una línea base. Entonces, cuando hablamos de un estilo anterior, no estoy hablando ni de malo ni de bueno, yo estoy hablando de un estilo anterior, del gobierno anterior, era un estilo donde no estaba tanto basado en evidencias, sino más en cuestiones de tipo político, ¿no? Entonces, el plan que nosotros estamos terminando es un plan que sí cuenta y va a tener con una línea base, que nos va a poder decir al 19, al 20, al 21, esto se está logrando, con la focalización, con lo que... ¿no? Por ejemplo, usted, mi estimado alcalde, tiene toda la razón, o sea, tiene toda la razón de plantear que tiene brechas en seguridad,
¿no es cierto?, con todos los asesinatos y estos. Su brecha va dirigida a la seguridad que le tiene que dar el Ministerio del Interior, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando el Monzón empieza el cambio y se radican 13.000 hectáreas desde el Ministerio del Interior, nosotros en Devida, aunque no era nuestro rol, tuvimos que implementar comisarías, porque las comisarías no se implementaban y no podíamos dejar a la gente desprotegida. Entonces, sí quiero enfatizar en ello, en que los planes tienen que tener línea base y que ProBraen, que es responsabilidad del Ministerio de Agricultura y que se creó en la anterior gestión también del gobierno, no tiene una línea base. Así que si a mí me dijeran cuántos señores productores han dejado la coca por la inversión que ha dado a través de planes de negocios el Ministerio de Cultura, yo no lo puedo decir, ni ustedes tampoco. Gracias. Congresista Morales. Bien, este comentario es a propósito y lo digo a los agricultores a través suyo, presidente, y a los dirigentes que estén acá. El CODEBRAE fue creado el 2012 con Decreto Supremo 70074. 2012 y no hay una línea de base. Sepan cuál es el interés del gobierno durante todo este tiempo. Eso es importante que se sepa. Por eso es que tenemos que darnos cuenta hacia dónde se está yendo con este tema. Segundo, hemos estado nosotros observando de que hay varias acciones que el gobierno hace, presidente, sobre el tema de articulación. CODEBRAEN lo hace, porque esa es la orden y ese tiene su decreto supremo. Hoy está en Devida, antes no lo estaba. Pero yo quiero preguntar a través suyo, presidente, señor Aponte, si hay algún tipo de comunicación, relación o traslape, no lo sé, o cuál es su opinión sobre la relación que puede haber con esta oficina de articulación que tiene el Ministerio de Agricultura, que es la Dirección General de Articulación Intergubernamental, que en realidad cumple ese mismo papel a nivel nacional y en el BRAE también. Entonces, mi pregunta es, presidente, concreta, ¿no? ¿Hay un tipo de conversación? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Lo está anotando y luego va a hacer las respuestas. Sí. Sí, con su... Preguntas, respuestas de un congresista. Quisiera que lo anote, por favor. Okay. Si no, vamos a caer en un diálogo y no vamos a acabar. Continúe, congresista Morales. Sí, pero vamos haciendo estas preguntas. El otro, presidente, se ha instalado mesas de trabajo en el marco de la resolución ministerial 099-2016, ¿no? Y ha habido inclusive, esta mesa de trabajo se ha instalado por un tema de una marcha que hubo ahí, un paro que hubo ahí. Y una de las principales demandas, estamos hablando del mes de julio, más o menos 2017. Una de las propuestas fuertes, peticiones fuertes, era el tema del empadronamiento. Yo quisiera escuchar aquí, presidente, si el empadronamiento desde el punto de vista de Devida o desde el punto de vista de los actores, en caso del aglutinador, en caso de... ¿es factible? ¿Se tiene que hacer? ¿O simplemente se va a decir que no? Porque si es no, entonces ya se sabe cuál es la posición. Otra vez, yo digo claramente, no hay una política de desarrollo para zonas de conflicto como el caso del BRAE. ¿Esto es un tema político? Sí es un tema político. Entonces, para mí, ¿es importantísimo que se dé esta respuesta? Por supuesto que sí. ¿Qué cosa pensamos sobre el tema del empadronamiento? Porque la causa de la protesta ha sido precisamente esa razón de ser empadronado y saber cuánto es. Inclusive, presidente, el tema del catastro ni siquiera es responsabilidad de Devida, presidente. Es el tema de los gobiernos regionales. Y la ley lo dice. Entonces, acá también tenemos que saber, estaba pues el señor Oscorima acompañándolos. ¿Cuál ha sido el papel del señor Oscorima, presidente, en el tema de los catastros? ¿Se ha hecho? La ley lo dice. No tienen ningún interés. Esto es una manipulación política. Han colocado gente, ¿no? Ese es el asunto. Y tienen que saberlo. Tienen que saberlo. Yo no quiero librar de esto de ninguna manera responsabilidades que ha habido en acciones políticas que en ese momento se dieron, pero hay algunas cosas que también queremos que nos contesten. Pues son temas técnicos. Por ejemplo, la rehabilitación, y acá lo han presentado en algunas acciones desarrolladas de 2013 al 2016, se ha presentado aquí la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Quinoa-San Francisco. Esa rehabilitación, hasta este momento, la construcción no ha sido concluida. Y la demanda del BRAE es la petición de que se concluya eso. ¿Cuánto de esto se ha avanzado? ¿Cuál es la proyección en detalle de esta construcción de la Quinoa? Porque el año pasado,
cuando nosotros, y recuerdo cuando nos hemos reunido con el presidente de esta comisión inclusive, la PCM nos dijo de que ya había un presupuesto y que se iba a ejecutar. Yo no sé si es que esto, como se ha colocado con parte de Codebrand, porque en realidad es responsabilidad de la PCM, o sea, si esto está programado, ¿cuándo se concluye? ¿Qué se sabe de esto, señor de Codebrand? Lo otro, el resumen financiero del Plan BRAE 2013-2016, que es un tema básicamente numérico, pero es necesario que hagamos algunas comparaciones. Del 2013 al 2016 son más de 9.500 millones de soles que se ha planificado gastar. De ello se ha ejecutado 5.800, casi 6.000, ¿no es cierto? Millones se ha ejecutado en el BRAE. Pero si nosotros nos hacemos un desagregado de esto, el Ministerio de Defensa ha tenido programado 3.000 millones. Por encima de lo que es saneamiento, por encima de lo que es educación, por encima de lo que es salud, por encima de lo que es inclusión social, que son temas importantes que ahorita están reclamando los agricultores y las personas del BRAE. De eso, de este tema, ¿qué cosa se desagrega? La opinión técnica que tiene que darse. Yo no entiendo por qué se ha tomado esta decisión, incluso por encima de Agricultura. Agricultura tiene planificado 244 millones, 44 millones, sí, 244 millones, mientras Defensa 3.340, ¿no? Entonces, la opinión técnica de esto es necesario escucharlo, presidente. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque esta programación tiene que tener una opinión técnica. Pues no, mañana no puede aparecer alguien y decir yo le doy 3.000 a él y le doy 200 a él. No. Acá tiene que haber una opinión técnica. Y entonces, ¿por qué te digo esto, presidente? Porque para la programación del 2018 no está considerado, por lo menos en la presentación que ha hecho el señor de Codebrand, el responsable, el señor Aponte, no está considerado agricultura. O sea, acá está transporte, comunicación, vivienda, construcción, educación, energía y minas, que suman 252 millones y picos. Acá en esta inversión, de acuerdo al cuadro que presenta, inversión programada por algunos ministerios para el 2018, ¿ya? No está considerada. Entonces, la reconversión productiva, ¿dónde está? Porque supongo que la reconversión productiva va por el tema de agricultura, porque ProBraen pertenece al Ministerio de Agricultura y va por ese camino. Nosotros tendríamos que, en este momento, escuchar, presidente, ¿por qué no está agricultura? ¿Y por qué en este momento no tenemos ese presupuesto para el tema de agricultura? Sabiendo que ProBraen está actuando en el BRAE, tenemos que saber cuál es. Si se sigue con la política de la reproducción productiva o solamente vamos a centrarnos en erradicación. Eso es, presidente, por una parte. Lo otro, presidente, para terminar con nuestros invitados que están aquí, usted ha presentado con el oficio 154 la presencia del ministro de Defensa, presidente. Con todo respeto, a través suyo, presidente, el señor general, me parece que es el responsable o ¿no? que ha venido de Cora, ¿no? Con todo respeto, presidente, perdón, el ministro de Interior me dicen, con todo respeto, presidente, nosotros queremos saber el ministro, presidente. El ministro no está ayer. El ministerio no es de ayer, el ministerio tiene pues una continuidad, es transversal. O sea, nadie llega aquí improvisado, después recién me voy a enterar, mañana voy... No, señor, acá hay un conflicto nacional y se supone que el Ejecutivo convoca a sus ministros en función a la problemática, a los conocedores del tema. Usted no puede convocar a cualquiera, pues. Entonces, ¿por qué no se tiene acá el caso del ministro Vicente Romero, que ha sido nominado, ya creo que va casi medio mes, y no conoce el tema de la conflictividad nacional? Nosotros pedíamos, presidente, que esté acá. Y sin embargo, no tiene la predisposición de llegar, dice acá, y en su justificación dice, presidente, que simplemente él tiene otras cosas en agenda. ¿Cuál otras cosas en agenda, señor presidente? Que la petición de una comisión de un poder del Estado, presidente. No puede ser que el presidente, el señor el ministro no pueda venir. Y estamos pidiendo esto desde hace mucho tiempo, presidente. Es más, este parlamentario ha pedido la presencia del ministro de Defensa, presidente, porque hay un presupuesto suplementario que ha recibido el Ministerio de Defensa y que sabemos que es precisamente para implementar a la Fuerza Armada que se está incrementando en el BRAE. Y nosotros tenemos que saber, presidente, cuál es el papel del ministro de Defensa
y cuál es el papel que va a cumplir el ministro de Interior. Entonces, con todo el respeto que puede tener el señor funcionario, definitivamente acá tiene que venir a responder un ministro. Y eso es lo que estamos pidiendo, presidente. Y en todo caso, presidente, en el documento que ha presentado el señor de Cora, él dice claramente de que el tema del BRAE no es su ámbito. Efectivamente, y la ley dice, con su creación, ¿no es cierto?, el parámetro Guayaga, ¿no? Así es como se tiene en claro el tema de Cora, ¿no? Entonces, pregunto, presidente, ¿por qué es que se ha dicho que la erradicación va en el BRAE? Y creo que tiene una respuesta, y eso sí va una pregunta para la señora Carmen Macías, a través suyo, presidente, con el respeto que se merece. Tenemos que se ha publicado con el Decreto Supremo 351, el 1 de diciembre de 2017, 13 millones que se ha incorporado a debida. Y dice claramente, yo lo tengo aquí, es para los temas, básicamente, que está en discusión en este momento y que los agricultores lo están planteando. El tema de la problemática de la coca, el tema de la erradicación. Pero también, presidente, con una resolución 146 de 2017 de BPE, ¿no?, se hace esa transferencia de 13 millones, presidente, a la Embajada de los Estados Unidos. Pregunto, presidente, seguramente en términos legales debe ser correcto, no soy abogado, ¿no? Pero lo que pregunto es que se dé respuesta, ¿cuál ha sido la motivación, la razón por la cual se pueda desembolsar a la Embajada de los Estados Unidos, ojo, con ese decreto supremo, con esa resolución 146, a la Embajada de los Estados Unidos para estos temas de erradicación? Y acá está, para la erradicación. Y además, y con toda razón, los funcionarios de debida, cuando nosotros hicimos una convocatoria en la zona del BRAE, con toda razón los funcionarios dijeron, no hay presupuesto, esos 13 millones no existe en debida. Correcto, aquí está pues la razón, se había transferido a la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, esa pregunta necesitamos escuchar, pero quiero terminar con lo siguiente, presidente. El día de ayer, y dirigirme a través suyo, presidente, acá a los dirigentes del BRAE, el día de ayer se ha aprobado una resolución legislativa donde la resolución legislativa 2220, que era del 2017, pero ya se aprobó el día de ayer. ¿Para qué? Para que se ingrese tropas norteamericanas para entrenamiento, entre comillas, de operaciones especiales para temas de droga. Ayer, tropas norteamericanas que van a entrar al BRAE, pues dice Ayacucho, no dice BRAE, pero no creo que vayan pues a Puracuti, ¿no? Van a ir al BRAE, ¿no es cierto? Tropas norteamericanas para que ingresen. Ojo, esto significa, presidente, significa de que, y acá hay claramente, las funciones el día de ayer se ha determinado, ahí está, y puedo facilitarles inclusive ese decreto supremo, bueno, esa resolución legislativa. Lo que dice es necesariamente, entre otras funciones, el tema de droga. Y van a entrar con armamento y van a entrar. Esto significa que se está implementando. Entonces, acá tenemos tres cosas importantes, presidente, y brindar, porque aprovechar que está aquí, tres cosas importantes. La primera, ese desembolso de 13 millones. Dos, incremento 1,5 millones, que el ministro de Defensa, por eso era importante que el ministro de Defensa y el ministro de Interior estén acá. Ese incremento de 1,5 millones y poco más. La aprobación de que para temas de interdicción y temas de droga ya no va a ser la policía, sino va a ser las Fuerzas Armadas, ya está aprobado la ley. Y ahora esto, definitivamente, presidente, tenemos que preocuparnos. Y yo, a través suyo, presidente, a los representantes del Ejecutivo, decirle, no generemos conflictos innecesarios. Yo creo que con esta predisposición de conversar, con esta predisposición de generar mejor producción, darle mejores oportunidades a los productores, vamos a poder resolver, y creo que se ha avanzado en algunas partes así, pero en este momento las condiciones están dadas así. Yo voy entendiendo políticamente, presidente, de que hay una necesidad de que este Parlamento y esta comisión específicamente tengamos que dar respuesta. ¿Y cómo se da respuesta ahí, presidente? Hay 2 proyectos, hasta 3 proyectos sobre el tema de coca, proyectos de ley, presidente. Hemos solicitado el respaldo de esta comisión y no se nos ha dado.
Yo solicito, presidente, una vez más, de que este proyecto de ley de la coca, industrialización, este proyecto de ley que fue presentado, inclusive hay otro proyecto de ley que ha presentado el congresista Benicio Ríos y otros congresistas, de que sea una respuesta política, presidente. Porque si no, nos vamos a ver en esta situación. Y en este momento crítico del BRAE, hay una necesidad de que el Ejecutivo tenga que dar respuestas. Y ustedes, como técnico, a través de su presidente, tengan que recomendar adecuadamente. Se está pidiendo en este momento una reunión con la PCM, no solo ayer, desde el paro y antes del paro el año pasado, que el señor Zavala no quiso recibirlo, pues. Y cuando nosotros estábamos enfrentados, se fueron, manipuladamente lo llevaron a otro lado, pero en este momento otra vez están pidiendo una reunión con la señora Arauz. Yo creo que, presidente, esta comisión tiene que jugar un papel importante. Necesitamos reunirnos con ellos y que se nos explique sobre el marco legislativo o el marco de la ley en la cual están preparando una acción política. Esto es lo que tenemos que contestar. Y nos tienen que contestar, presidente, porque ese es nuestro papel. No puede ser ministros que no quieren venir. No puede ser, presidente. Por eso yo saludo la presencia de la señora Carmen Macías, que está viniendo a explicar dentro de su rubro lo que se tiene que hacer. Yo espero la explicación, señora Carmen Macías, a través de su presidente, sobre esos 13 millones. Muchas gracias, presidente. Señor, de manera puntual para responder primero las preguntas. A ver. Puntual. Sí, nos hemos extendido en nuestras participaciones. Hay congresistas que ya tienen otras comisiones. Quiere consultar el congresista Ríos y luego la respuesta a los dos parlamentarios. Congresista Ríos. ¿Nos ayuda con el micro, por favor? Bien, primero, presidente, quiero reiterar la felicitación de nuestros hermanos visitantes que han venido desde el BRAE. Y saludar también a los funcionarios que nos acompañan. Voy a volver a decir, presidente, aquella vez cuando nosotros iniciamos a conformar y ser parte de esta comisión especial, hermanos del BRAE, yo dije que el BRAE no se va a resolver solo militarizando, no. El BRAE necesita una intervención integral, una intervención de los diferentes sectores. El campesino del BRAE no grita por gusto, no se organiza por gusto. Por eso, presidente, ya no voy a repetir de los presupuestos. Efectivamente, el grueso del presupuesto se va al Ministerio de Defensa y Interior. Tendrá las justificaciones. Lo propio también en esta presentación, seguro todavía no le han enviado de los otros sectores, por eso no está el tema presupuestario. Presidente, creo que el centro de la discusión del BRAE es la coca. Eso tenemos que hablar. El resto para mí es complementario. Las obras que están haciendo nuestros hermanos alcaldes. Hace poco, como ha dicho, se ha caído el puente Quimbiri. El puente San Francisco tiene 47 años de vida. Dios quiera que no pase nada. Hemos estado en la Comisión de Transportes del accidente. ¿No es cierto? Hay carreteras que nos faltan en el BRAE. Por eso yo quisiera enfocarme en este tema, presidente. Hay este proceso de empadronamiento. Si nosotros estamos siguiendo a estas reuniones y aparentemente no avanza pues el empadronamiento. Como no avanza, hay que seguir exterminando la coca. Y lo han manifestado nuestros hermanos productores. La coca para el campesino y para ese campesino legal que trabaja la coca es parte de su vida, de su cultura, de su identidad, de su economía. El campesino pequeño agricultor en su portafolio de cultivo tiene pues la coca, tiene sus frutas, tiene su piña, tiene su cacao. ¿Y cuánto tiempo tiene que esperar su cacao o su piña o su plátano para vender? Y la coca en esa pequeña escala que tiene 3 o 4 veces cosecha al año, con eso educa a la gente.
Eso no reconoció también cuando fuimos, ¿no es cierto?, con el ministro de Defensa al BRAE, los mismos generales, los mismos del ejército. Esa función tiene que estar clarísimo y de qué manera se interviene para erradicar al cocalero ilegal. Creo que ahí es el tema de la conversación. Los demás, hermanos, es financiamientos que tenemos que exigir. Lo que de antes, para empezar, presidente, decía, ¿existe una línea de base o no existe? Nos dice que no existe. Entonces, por lo menos para una intervención del Estado, con tantos millones de intervención, habrá pues algún diagnóstico. Ese diagnóstico podemos nosotros, para eso está esta comisión, hermanos, autoridades, para hacer ver tanta inversión de dinero y qué resultados tenemos en el BRAE. Es cierto que estamos muy bien, ha informado el general que hay tantas hectáreas que se está erradicando, hay los cultivos alternativos, ¿están dando resultado? ¿O acaso no es verdad que los funcionarios lo toman en Lima y lo mandan al BRAE sin ninguna experiencia y cualquier ese programa tiene resultados? Por favor, yo creo que a nosotros como autoridades también nos obliga a ver esos temas. Yo soy del Cusco. Los cocaleros, por ejemplo, de nuestros hermanos de los valles de Cosnipata, de Yanatile, de la Convención, ¿cuántas veces han venido también a nuestras reuniones y han pedido reunión con la PCM para ver el precio de la coca? Ellos, ¿qué cosa nos dicen? Enaco compra a 80 soles la roba o 100 soles y ellos están vendiendo a 320, a 250. ¿Será así? Entonces, cuando ha habido compromisos de hace años que podía ser hasta 150 soles la roba de coca, esos temas no se resuelven. Esos son los motivos que nos obliga a reunirnos. No estamos agarrando, presidente, el meollo del asunto. Para mí es el tema de la coca. Sí, pues, a veces no se trabaja en forma coordinada. Se sigue produciendo la pasta básica. ¿Y por dónde entran los insumos? ¿Y qué cosa hace el SUNAT? ¿Controla? En ese sentido, presidente, yo creo que esta reunión hay que concluir. Sí es cierto, nos darán las respuestas, pero la mejor respuesta tenemos a nuestros hermanos alcaldes, productores. Ahí está la respuesta. Que hasta ahora no se está viendo quizás una intervención coordinada, concertada. Este valle es rico. Este valle productor de piña, de plátano, de cacao, de café. Y si tendríamos plantas de transformación, estaríamos exportando. Y hay experiencias, presidente. El distrito de Limatambo, exportando su palta con el apoyo de las autoridades. ¿Y por qué tenemos que tener ojo cerrado para el BRAE, conociendo la potencialidad que tiene? En ese sentido, sí, pues nosotros hemos presentado proyectos de ley. Es el número, en el caso mío, el 1792. ¿Qué cosa decía? Ley que incorpora a la planta de la hoja de coca en la lista de cultivos reconocidos como patrimonio natural de la nación. Y eso yo no lo digo. En un evento internacional han dicho que esa planta debería de incorporarse. ¿Y qué opina de vida? Dice, no, opina que estamos promoviendo, dice, con este proyecto de ley para que sigan sembrando más extensiones de coca. No, eso no se trata, ese proyecto de ley. ¿Acaso no es cierto? Cuando viajan autoridades de Lima al Cusco, lo primero que hacen es tomar mate de coca para mal de altura. Entonces yo creo que, presidente, a mí me gustaría, al margen de todo lo que se ha tocado por mis colegas congresistas, centrarnos en este tema de la coca, qué salidas estamos dando y qué cultivos alternativos ya hay resultados. Antes, ¿desde cuándo está de vida? Antes había otra institución por los valles de la Convención Hilares, Codeva.
financiado por Naciones Unidas, con ese mismo propósito. Quisiéramos saber experiencias, digamos, ¿ha habido ya, erradicando la coca, poner otro cultivo alternativo? Yo conozco muchos hermanos cocaleros, su